Parte final, por supuesto, no menos importante, lo que vamos a pasar a charlar a continuación con quienes nos visitan en esta oportunidad. Hablamos concretamente de Florencia Aguirre y de Gabriel Pignalberi. Por supuesto, ellos trabajan, como tantos, ¿no?, últimamente, en lo que implica la musicoterapia. Por supuesto, seguramente quienes tengan familiares que necesiten entenderán de la vital importancia de la musicoterapia, principalmente por lo que se ha trabajado en el último tiempo y fundamentalmente con las personas que tienen algún tipo de autismo. Gracias, chicos, por estar. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como bien decías, somos musicoterapeutas los dos. Ambos militamos en Principios y Valores de Entre Ríos, formamos parte de la Comisión de Vida Saludable y Ambiente. Y bueno, hoy venimos a hablar un poco sobre autismo. Bueno, vamos a dar una breve descripción, definición, algunos indicadores, ¿no?, para tener en cuenta. Y vamos a hablar también sobre la situación de una posible desregulación en discapacidad que está circulando hace unas semanas a través de un decreto que está todavía debatiéndose. Claramente nosotros en la introducción hablábamos de este tema. Por supuesto nos vamos a meter en leyes que, bueno, parecería que el Congreso va a tratar en breve. Da la sensación de que el gobierno quiere avanzar, siempre con tal vez la excusa de mejorar, de hacer más eficiente determinadas cuestiones, pero se esconde, como ha sucedido en prácticamente el 99% de las cosas que ha mostrado el gobierno, una quita de derechos detrás de esta intención de hacer más eficiente algunas cuestiones. Pero quería empezar por el tema del autismo, porque es un tema que, bueno, todavía se persiste en torno a utilizar la palabra autista o hacer referencia al autismo como una manera de degradar al otro, de insultarlo. Ustedes trabajan, ustedes tienen conocimiento, por supuesto que la musicoterapia se complementa con muchas otras disciplinas justamente para tratar. ¿Cómo se debe entender al autismo? ¿Cómo entienden ustedes que nosotros debemos convivir, por así decirlo, porque sabemos que hay algunas cuestiones que por allí nosotros naturalizamos y que claramente les afectan respecto de las personas que padecen algún tipo de autismo? Bueno, en primer lugar, queríamos hablar de la cuestión de la denominación, ¿no? Como bien decías. Bueno, hoy en día tenemos dos posiciones. Una que define el autismo como trastorno del espectro autista, que sería TEA. Y por otro lado la posición que se define como condición del espectro autista, que sería SEA, la sigla. Bueno, esto nos parece importante porque justamente es la denominación que hace a la construcción identitaria, ¿no?, de las personas con esta condición. Y bueno, hoy en día con la utilización de las redes sociales, por ejemplo, se está dando un fenómeno de muchas personas que tienen la condición y bueno, se convierten de alguna manera en influencers y demás, y bueno, van relatando un poco cómo es vivir, ¿no? Sí. Y cómo es desarrollarse en la sociedad teniendo, bueno, esta condición. Entonces, por ahí lo que nos parecía importante es justamente empezar a escuchar estas voces, que son las voces propias de las personas que viven con esa condición, para tomarlas en cuenta y, bueno, justamente ver que son distintas posiciones las que se marcan, porque una cosa es, por ejemplo, definir que una persona tiene un trastorno por su condición de autismo. Que es la definición médica, básicamente. La definición médica, sí. Y otra cosa es, por ejemplo, en el caso de esto que yo citaba, de chicos que son influencers y demás, y van contando cómo es su vida, que ellos de alguna manera se perciben como personas, así como son argentinos, son estudiantes o son hijos, son también autistas, y eso forma parte de su identidad, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene que ver con una cuestión de que el autismo de alguna manera es una configuración neurológica en principio que, bueno, hace que las personas que poseen esta condición
tengan una manera particular de percibir el mundo, ¿no? Y entonces ahí empieza como, bueno, empiezan a aparecer estas características, ¿no? Que bueno, que ahora voy a desarrollar muy brevemente, pero que son las que nosotros comúnmente podemos notar, observar. Bueno, principalmente se dan a nivel de la comunicación y de la interacción social, ¿no? Que puede ir, bueno, desde en el lenguaje, por ejemplo, desde no tener lenguaje, hasta, por ejemplo, el uso de un lenguaje restringido, es decir, con pocas palabras o con dificultad para armar oraciones, que hace obviamente que el lenguaje sea poco funcional al intercambio social. Bueno, esa es una de las dimensiones o niveles, ¿no?, dentro de lo que sería la comunicación o la interacción social. Después también aparece en este nivel ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que se llama el procesamiento sensorial, que tiene que ver con, bueno, ciertos procedimientos o procesos neurológicos que permiten que nosotros percibamos lo que nos rodea, ¿no? Tanto los sonidos como los colores, las luces y demás. Por ejemplo, habrán visto que en muchos supermercados, en cadenas, hay un horario, hay días y horarios que son denominadas la hora azul, donde bajan la música, bajan el nivel de luz. Y bueno, y esas cuestiones permiten por ahí que las personas con esta condición, que de alguna manera pueden llegar a tener cierta dificultad en estos procesamientos, puedan habitar esos espacios, ¿no?, adaptados justamente al tipo de procesamiento sensorial que tienen, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en el último tiempo respecto fundamentalmente a esto, el hecho de considerar el tema de las luces en supermercados, el sonido, muchas veces en cuanto a derechos para las personas en los últimos tiempos? Bueno, me parece a mí que el avance, si se quiere, está en vías justamente de esto, de pasar de trastorno a condición. Eso implica que estamos hablando justamente de un espectro, y para ilustrarlo, ¿no?, representarlo con una paleta de colores, donde podemos ir del negro al blanco, pasando por todos los grises, y justamente se busca hablar de que, bueno, las personas con esta condición pueden necesitar más o menos apoyos para incluirse socialmente, para lograr la participación social, la convivencia plena y desarrollarse, digamos, como cualquier persona, de acuerdo a sus posibilidades y al momento, digamos, del desarrollo en el que se encuentre. Y ahí entran ustedes, desde ese lugar, ¿no? Y sí, yo te quería agregar también a esto, que también es importante poder evidenciar que en las situaciones de discapacidad, por ahí también pesa mucho la mirada del otro sobre la persona que tiene discapacidad. Entonces eso también limita el alcance en la producción social de cada uno, digamos. Es decir, si una persona con discapacidad sale a la calle y ve todo el tiempo que hay miradas, que es más de observar al distinto, digamos, también lo posiciona en un lugar, lo cual también limita su posibilidad de acción en ese sentido, digamos. Porque la mirada del otro, cuando es de juzgar, digamos, siempre te posiciona en un lugar, digamos. Y desde ese lugar también creemos que es muy difícil construir, digamos. Por eso me parece a mí que es importante por eso es tan importante también esto, que la sociedad empiece a informarse y a tener conocimiento sobre qué es el autismo, para desmitificarlo en algún punto, y también para acompañar esos procesos de inclusión de alguna manera. Es que muchas veces eso está en tal vez viejos prejuicios, ¿no? Claro. El hecho de no tiene rasgos distintivos en cuanto a lo físico, por ejemplo. Cualquiera de nosotros puede serlo, y de hecho estar interactuando como lo hacemos acá, y eso no marca una condición. Eso por ahí es la diferencia tal vez con otras situaciones que se dan, ¿no? Respecto de esa mirada y de claramente un ambiente que sigue siendo hostil. Exacto. Sí, sobre todo con los diferentes, ¿no? Porque en la neurodiversidad, como digamos, estamos hablando de condición y de trastorno. Condición generalmente son situaciones menos notorias, más simples, cuando trastorno es algo más fuerte, más reservado. Digo, se habla del trastorno del espectro autista. En este caso, hay hasta películas incluso que te avisan que tienen luces estroboscópicas, cambiantes y demás, y la misma película hay sellos que ya lo mandan con filtros para que eso no le afecte a las personas que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista, ¿no? Porque hay mucha diversidad en eso. Digo,
Hoy en las escuelas, por ejemplo, hay chicos que tienen que están dentro del espectro y depende del grado que tenga, tiene acompañantes terapéuticos y cursan con cursos normales. Entonces se realizan proyectos pedagógicos. Sí. De hecho, yo recuerdo que hoy es muy común. Hoy es muy común, de hecho. Es muy común. Sí, obviamente tienen momentos, como ha sucedido en muchas situaciones, donde a uno se altera, o por ahí los chicos que se enojan o tienen rabietas, tal vez lo de ellos es mucho más, si se quiere, incipiente, más fuerte y más notorio, si se quiere, por ruidos, por repitencia del mismo sonido, de la misma palabra, ¿se entiende? Sí. Y entonces me parece que hoy ya es como que está todo más morigerado en ese sentido. Sí, sin embargo, también vivimos en un mundo donde hay un montón de estímulos constantemente saliendo a la calle. A nivel sonoros, hay estímulos que son muy elevados, a nivel de luces en cualquier otro lugar. Hasta factores de alimentación, digamos, qué sé yo, el agua que consumimos, los alimentos procesados. Hay un montón de factores en realidad que ahí... ¿Cómo colaboran ustedes o cómo influye en este caso el trabajo de ustedes en este trastorno o condición? ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Digo, musicoterapia. ¿Cómo lo asocian? ¿Cómo hacen su trabajo? Yo quería por ahí volver a una cuestión que nosotros queremos por ahí dejar en claro nuestra posición, digamos. En el autismo también, en parte este proceso, ¿no?, de dejar de hablar del autismo como enfermedad y hablar como condición, tiene que ver con, dejar de diferenciarlo quizás como en grados, si bien entendemos, digamos, que estamos haciendo referencias, pero ahora se habla de mayor o menor necesidad de apoyo, que entra justamente esto que usted decía, una acompañante a la escuela, las cuestiones que el ambiente puede adaptar, claro, justamente, y ahí dentro de esos apoyos entran las distintas terapias, ¿no? También la familia obviamente primordial, y ahí entra esta cuestión del lazo social, porque la realidad es que el autismo es una condición donde se presentan factores tanto biológicos como sociales, o del vínculo. Sí. Y ambos son importantes y hacen, ¿no?, a la condición. No sé si querés comenzar vos, ¿querés que empiece yo? Bueno, desde la musicoterapia, de alguna manera tenemos una ventaja, ya que el medio para la expresión que utilizamos tiene que ver con lo sonoro musical. Bien. Entonces esto, de entrada, resulta de una manera mucho más ameno o mucho más cercano a las personas con condición del espectro, sobre todo para aquellas que tienen alguna dificultad en el lenguaje, por ejemplo, ya que, obviamente, por ejemplo, a diferencia de psicología, vamos a decir, tiene recursos no verbales que permiten justamente que el terapeuta de alguna forma tenga más herramientas, ¿no?, para interactuar dentro de la comunicación no verbal. Bien. Eso me parece a mí que es como algo fundamental en la especificidad de la musicoterapia en el autismo, y es lo que los motiva también mucho al espacio, el acercamiento de la música. De hecho, esto se ha hecho en estudios y demás de hace ¿Qué tipo de años. música, sonidos? Generalmente no es que hay un tipo de música determinada, hay una corriente que se llama por ahí el efecto Mozart, que trabaja para distintas emociones o sensaciones, un tipo de música determinada. En mi caso trabajamos más por ahí desde la improvisación libre, es decir, un pibe que ingresa a un espacio de musicoterapia para una sesión no necesariamente tiene que ser un músico sesionista y tocar el piano, sino poder explorar, experimentar y jugar a través del instrumento para generar puentes de comunicación, que a su vez tampoco es solamente desde el instrumento, sino también desde la comunicación corporal, digamos. Es decir, no va directamente desde lo verbal, sino también desde el otro espectro, que es más desde el arte, desde lo estético, desde lo expresivo y desde lo sensible, digamos. Sí, entonces trabajamos desde ahí, y en personas que por ahí que tienen mayores dificultades en la comunicación verbal, sí podemos establecer puentes comunicacionales muy ricos e interesantes en ese sentido. ¿Ha habido de alguna otra manera, insistiendo con el tema de prejuicios, de parte
fundamentalmente de las familias, ¿no? A acercarlos a la musicoterapia y después, una vez en el proceso, entender de que eso no era tan así. Han traído muchas cosas incorporadas que después, a través de la musicoterapia, han podido, de alguna otra manera, de construir respecto a esa idea de lo que es aquel que es autista. Sí, no solamente sobre eso, sino puntualmente sobre la profesión. Sí, eso también, porque uno cree como que... Llegan con el imaginario de... ¿Qué hace? Soy musicoterapeuta. ¡Ay, qué lindo! Claro. Es como el que estudia kinesiología y le dice, hace unos masajes. Es como que hay una romantización en todo eso, que por ahí en realidad hay otro trabajo, porque hay un trabajo muy fuerte de trabajo con la clínico, familia. sí, Exactamente, clínico. donde hay criterios y objetivos terapéuticos, un acompañamiento a la familia, digamos, y poder, en ese sentido, también poder interpelar a la familia para que también puedan cambiar su posición a la hora de observar a su hijo, porque tampoco es fácil. Bueno, eso también... Ser padre de una persona con discapacidad, digamos. Claro. Porque obliga a que la organización familiar se estructure distinto en algunos casos. Sí, sí. A Dios gracias ya no tenemos esas situaciones que se daban hace muchos años atrás, de encierro, de tratar o de segregarlos, ¿no? Sí, absolutamente. Se los trataba de aislar con la excusa de protegerlos, ¿no? Con la excusa, era bastante ambiguo, ¿no? Porque era encerrarlos, congelarlos en un lugar con la excusa de protegerlos del mundo exterior. Era sabiendo que, y entendiendo hoy, que lo mejor que le puede pasar a todos quienes tienen algún tipo de situación de este tipo es justamente integrarse. Claro, exactamente, ¿no? Que es lo que más le cuesta. Sí, pero es interesante también esto, pensarlo desde integrarse en una comunidad. Sí. Es importante que haya una comunidad que esté dispuesta también a recibir todo eso. Bueno, porque ahí está lo otro, porque si yo sigo utilizando la palabra autista como un insulto... Sí. Y bueno, y en ese sentido también... queremos destacar la importancia del trabajo con las familias, ya que, bueno, justamente como decía el compañero, las familias se enfrentan a situaciones muy complejas, en las que necesitan apoyo, orientación, acompañamiento, ¿no? Porque de alguna manera también las familias quedan en cierta posición, ¿no? de prejuicios, hablando en términos sociales, ¿no? Los ubica de una forma distinta a los papás, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que asume uno que estas situaciones cambia toda la dinámica familiar, ¿no? Y sin lugar la interrelación también como familia con otra familia. Exacto. Entonces, bueno, recuperar esa cuestión, ¿no? del trabajo con la familia y con la comunidad, porque justamente... las personas van a las terapias, ¿no? Pueden ir pueden ir a escuela normal, escuela integrada, pueden ir a centro educativo terapéutico, centro de día, pero si luego en la vida social no hay una continuidad, ¿no? de lo que son los apoyos, la terapia queda en ese espacio, ¿no? Queda acotada, y justamente lo que buscamos es que la persona pueda seguir desarrollándose y llevar de alguna forma las herramientas que logra en las distintas terapias y demás a su vida, ¿no? Es como, qué sé yo, para mí, digamos, pienso que por ahí la musicoterapia en realidad acompaña a desencadenar procesos, digamos. Y por eso también hay que ser muy criterioso en los procesos que se desencadenan para saber si van a poder ser acompañados, digamos, en este sentido. Porque si no, también se expone al otro a situaciones. Porque también hay que pensarlo desde la lógica de que por ahí un terapeuta ve al paciente 1 o 2 veces por semana, digamos. Entonces, en 45 minutos o en 90 minutos... no llegás tampoco a trabajar todo. Es decir, hay trabajos que inevitablemente tienen que continuarse de alguna manera como esos objetivos terapéuticos de los cuales nosotros hablábamos. Y tiene que darse en el lazo social, en el vínculo familiar, en las instituciones por las que transita ese actor, por distintas instancias que también acompañen y ayuden a esa integración social de la que hablábamos. Bueno, tengo buenas noticias para ustedes. A ver. Buscando información, encuentro un artículo donde desde la red social X, ex Twitter, la diputada por la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, aclara que no van a firmar el decreto para desregular las prestaciones en discapacidad. Bueno, si lo dice Lilia... Bueno. Desde Unión por la Patria celebraron la decisión. Sí. Bueno, es una noticia, me pareció una buena noticia. Es una noticia importante. Me pareció una buena noticia. Si no, esto es desde... Si lo dice Lilia, bueno.
quiero informar. Me quedo tranquilo. Literalmente dice lo siguiente: quiero informar desde la Comisión de Discapacidad a pedido del diputado Valdés que la Libertad Avanza no va a limitar las prestaciones que se brindan, que el borrador de desregulación que circula Blue no es voluntad del Ejecutivo ni de las autoridades de Andis, que se ha implementado. Estamos en otra etapa. Bueno, y en esa otra etapa me parece que más allá de la desregulación que anda dando vuelta, que dicen, que no dicen, que la intervención de Valdés, que Lilia no es la presidenta de la comisión y un montón de cosas, digo, también hay algo que es la realidad. Y lo cierto es que desde que la Libertad Avanza desembarcó en el gobierno, ha de alguna otra manera limitado un montón de situaciones que se daban a partir del Andis. Bueno, claro. Por ejemplo, en la última charla que tuvo el Andis con el Poder Ejecutivo y con distintos referentes, que está integrado también por familiares de personas con discapacidad, profesionales y varios actores que circulan ahí, se firma un aumento para los prestadores de un 8,8%, donde firman todos positivos, menos los prestadores. Eso por un lado. Y en segundo lugar, también, digamos, hay un atraso en los pagos del 40% y a nivel transporte hay un atraso de pagos del 100%. Recuerdo. Entonces, hemos tenido aquí, allí en Plaza Alvear, claro, en su momento el reclamo justamente sobre estos temas. Miren si no son temas nuevos, sino que ya son de arrastre, pero que claramente se han profundizado a partir de esto, lo deliberado que han sido en algunos casos a partir de desregulaciones que aparecieron en el hecho de recortar servicios sin decir que los recortan, ¿no? Y fundamentalmente parece que también hay cierto empecinamiento en contra de las personas con discapacidades. Sí. Bueno, vienen empecinados con la persona con discapacidad, de las personas que son oncológicas, dependientes de medicamentos exclusivos. O sea, vienen empecinados con mucha gente, el gobierno nacional. Sí, con todo lo que implica, digamos, la justicia social en la equidad del acceso a los servicios, ¿no? Y estamos hablando de salud, que es algo... Y el sistema que tenemos hoy garantiza que una persona de una población vulnerable o una persona de clase alta tenga la misma calidad y servicio de atención, digamos. Eso me parece importante remarcarlo, porque pese a los atrasos de los pagos, a que el nomenclador siempre queda desactualizado, de alguna manera se sigue efectuando y las personas siguen accediendo a los tratamientos. En el caso de las instituciones sí me parece que es más preocupante, porque ahora con la suba de tarifas y todo, más los atrasos, por ejemplo, hay instituciones que dependen casi exclusivamente de incluir salud. Sí. Entonces, en esos atrasos a las instituciones las están matando los costos fijos, digamos. Claro. Porque tienen que pagar el alimento, la luz, el gas y un montón de otros servicios, porque las instituciones están compuestas por trabajadores, por enfermeros, por personal de maestranza, por otros profesionales de la salud mental, etcétera. Y un sinfín de actores que intervienen directamente ahí, que también se ven acotados en los recursos, las instituciones mismas, para poder seguir llevando adelante el trabajo, digamos. Claro. Entonces, bueno, es una situación para empezar a prestar atención, porque también hay una realidad de que las personas que están en este sentido acompañadas por incluir salud para la prestación, si se quedan sin lugar habitacional, ¿qué pasa con esas personas? Digamos, aparte de qué pasa con los trabajadores que se quedan sin trabajo en el caso de que la institución cierre. Digamos, es una situación problemática que me parece que está bueno empezar a revisarla. Más allá de que no se vuelva efectivo este borrador de decreto, ya hay un atraso en los pagos y ya también hay una desestructuración en las tarifas de luz. Y ya tienen la idea de hacerlo. Y además con esto te siguen durmiendo la criatura por un tiempo más. Sí. Porque eso lo utilizan para desactivar todo lo otro. Y mientras tanto siguen recortando, porque eso es lo concreto que sucede. Más allá de que expresen la voluntad de no aprobarlo, de no tratarlo, dicen que no está dentro de la línea, lo real es que el recorte es efectivo. ¿Por qué? Porque tal vez los programas que se apliquen tengan sus fallas, sus falencias, eso es cierto, no lo vamos a negar. Ahora, el tema es que acá, el otro día lo planteábamos, no es por la incapacidad o determinadas cosas que pesen sobre un médico, cerrar un hospital. No. Es simplemente apartarlo, pero que justamente se sigan prestando los servicios. Y acá parece que es más fácil cerrar todo. Sí, sí.
Sí, sí, exacto. Sí, sí, justamente porque se está apuntando a un acceso a los servicios, digamos, que garantizan los derechos, selectivo, ¿no? Donde el que pueda pagar va a tener garantizado ese acceso y el que no, bueno, quedará, ¿no?, a la buena voluntad. Y que pueda pagar, que pueda pagar lo que ellos piden, porque esa es otra cosa, ¿no? Se ha perdido lo tal vez humano o sensible que había, se perdió. Ahora es simplemente lo que ellos piden. Bueno, porque no hay regulación. Pasó en su momento allá en el periodo 2015-2019, cuando cambió de Profe a incluir salud, o hubo una situación similar, donde hubo recortes de medicamentos importantes. Después se volvieron a poner, pero no todos. Recortaron 100 y pusieron 70. Quedaron 30 todavía sin reponer, cosa que nunca mejoró. Sí, sí. Básicamente lo mismo. Sí, justamente se está apuntando a una privatización, eso lo sabemos, que es un proceso que se está planteando, digamos, que se quiere llevar a cabo en todos los ámbitos que digamos que puede tener el Estado, ¿no? Y bueno, justamente lo vemos con preocupación porque en realidad, hablando concretamente de lo que es discapacidad, yo creo que en nuestra cultura argentina eso ya forma parte, ¿no?, de una cierta base que damos por sabida, ¿no? Sí. Que ya es algo que está saldado. El acceso a las prestaciones y a que las personas puedan, digamos, a partir de eso, desarrollarse lo más posible. Son cosas que la sociedad argentina las tiene naturalizadas. Sí. Digamos. Entonces, bueno, pero la idea también es llevarnos un siglo atrás, ¿no? Claro. Bueno, acá la ciudad... Con todo, Sí. con absolutamente todo. Acá en la ciudad hay 5 centros que trabajan con el programa Incluir Salud, que tienen algunos centros de día, otro con la casita hogar, que se llama, que están 24 horas y de lunes a viernes. La familia a veces los busca el fin de semana, a veces no. Pero no podría existir, digamos, el bienestar que reciben esas personas si no existieran este tipo de programas. Es que muchas veces son los únicos ámbitos de participación social que tienen estas personas. Entonces es fundamental en muchos casos. Y el capítulo provincial, porque a veces nos focalizamos mucho en lo nacional, pero la provincia también está avanzando en un recorte, ¿no? O por lo menos hay cosas para advertir respecto a lo que es el tratamiento de las personas con discapacidad. Yo ahí lo que he estado observando últimamente es que en realidad se está tratando de arreglar todo. Lo que yo noto es que para mí a nivel nacional está todo tan desestructurado que a nivel provincial eso se derrama, inevitablemente. Después, bueno, se puede analizar la efectividad de gestión de determinados actores que están circulando. Me parece a mí que lo que hay que hacer foco y énfasis por ejemplo, en este momento puntual que estamos entrando en el invierno, es en, bueno, ¿qué vamos a hacer con las enfermedades respiratorias que van a empezar a aparecer? Porque los hospitales en Entre Ríos hoy ya están saturados. Sí. Digamos. Y eso de ya hecho, es una preocupación. Un ejemplo concreto, guardia posta respiratoria del hospital, 4 horas. Sí. 4 horas de espera. Una locura. Y el inconveniente que prácticamente parece de otro siglo. No había medicamentos para entregar. Más grave todavía. No hay ibuprofeno. Literalmente. Concretamente no hay ibuprofeno. No había ibuprofeno. A veces eso se daba en determinadas instancias sobre medicación muy específica. Hoy, cuando hay un tratamiento para nuestros gurises, nuestros infantes, nuestros chiquitos, él espera que... Bueno, eso también responde un poco a esto que parece como que todos estamos un poco apestados, pero la espera fundamentalmente pues se ha duplicado, triplicado la demanda de salud pública, porque muchos se han caído de los sistemas. A eso iba. Entre 280 y 320 son la cantidad de atenciones que tiene el Hospital San Roque. En la última semana, que los otros días cuando fuimos a la presentación del gobernador al Salón Rojo, estuve hablando con el director off the record y fue lo que me dijo que lo que están atendiendo la guardia. Es una locura. Bueno, y después la ausencia de medicamentos son básicos, como el ibuprofeno, realmente preocupa. Pero ahí es donde vos decís, tal vez lo que derrama, pero los municipios tienen políticas. Sí. Y hay muchos municipios que más que con dinero, con decisión política, pueden sacar adelante. Por eso, por ahí la provincia uno la ve tan atada o tal vez
están buscándole más que nada encontrar la forma de encauzar todo porque es una cuestión a nivel nacional y nosotros no nos movemos para no generar olas y en el medio hay mucha gente que, insistimos, se cae. Y así mismo, digamos, hay que hacer mayor énfasis en la campaña de prevención y promoción, digamos. Porque si no está eso, siempre se va a caer al hospital, digamos. Claro. Desde la pandemia que ya se tomó como conducta social de alguna manera, algún problema ir a la guardia. Y eso hace que se empiece a saturar muy de a poco el sistema de salud, que no está dando abasto, digamos, en ese sentido. Entonces es importante justamente esto también, la gente que se cayó de las obras sociales, que no se puede atender en otro lugar que no sea en el público, hace que se sature con mayor vehemencia, digamos. Ahora, si a esto le sumás la falta de políticas públicas en pos de concientización de la población, ahí ya ahorrás también en algún punto, porque vos evitás que la gente se enferme. Porque si no caemos sino en pensar que la salud es evitar la enfermedad, cuando en realidad la salud, esto lo traía el general Perón también, es el medio para poder realizarnos, digamos. Tenemos que estar sanos para poder realizarnos, y eso es importante, digamos. Y con campaña de prevención y promoción ya evitamos un montón de situaciones. Que bueno, eso es decisión política y gestión de políticas públicas, digamos. A nivel barrial, porque cada barrio tiene sus problemáticas distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, si bien concretamente la cuestión del nomenclador único de las prestaciones de discapacidad es una cuestión que es a nivel nacional, ¿no? Porque se maneja a través de lo que es la parte pública con incluir salud y de la seguridad social y también de la parte privada de las prepagas, es algo que las nomencla de igual manera a los tres subsistemas, ¿no? Lo que se está queriendo... ¿Y el IPRODI? No lo nombraste. El IPRODI en realidad lo que nos ha servido bastante para poder, hoy podemos contabilizar que hay 5 millones de personas con discapacidad, digamos. Después sí tiene acción política real, digamos, sobre todo por ejemplo, en la derivación de casos de discapacidad que no pueden estar con su familia, entonces acompaña, trata de gestionar, de alguna manera garantiza cierta accesibilidad de derechos en ese sentido. Pero bueno, de todas maneras, en la precarización laboral de los salarios de los trabajadores, también puede llegar a haber menos profesionales que quieran trabajar realmente con incluir salud, que hoy no todo el mundo de los profesionales trabaja con incluir salud, por ejemplo. Bueno, eso es otro tema, ¿no? El hecho de Honorarios. No hacer, claro, que no le represente verdaderamente, más allá de que también hay un gran componente humano que acompaña todo esto, que no les represente hoy la posibilidad de obtener, una paga que entienden justa por el trabajo. Aclaro esto, ahí no es una cuestión de honorarios, sino de tiempos de demora. Claro. Digamos, porque el nomenclador lo que garantiza es eso, pero el tema es que es como hacemos el razonamiento muchas veces cuando se habla de los proveedores del Estado, y muchas veces dicen, no, si uno lo va a comprar particular te sale 50, pero si lo compra el Estado te lo cobran 120, y vos decís, claro, se aprovechan del Estado. No, el tema es que el Estado en su burocracia te termina pagando dentro de 3 meses. La cadencia de pago. Sí. Quiero como remarcar esto, que la desregulación de los tres subsistemas lo que acarrearía son más dificultades en los pagos, porque justamente cada subsector podría establecer su propio nomenclador y de esa manera instituciones profesionales se bajarían de ser prestadores, digamos. Esa es la realidad concreta. Claro, pero ¿cómo haces para mantener tu nivel prestacional con ese nivel de pagos, digamos? Es imposible. Muy difícil. Exacto. Muy difícil. Bueno. Gabriel, Florencia, gracias por venir. La verdad que nos podríamos quedar mucho más tiempo hablando. Vamos a repetir, prometemos que vamos a repetir esta charla. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por el espacio. Guillermo, gracias. Darío, gracias. Álvaro, gracias. Héctor, gracias. Nos encontramos acá el próximo jueves y mañana, como siempre, junto a ustedes por la 90.1.